y es qué utilidad tienen los bloqueos en las hernias discales. Y en sí, ¿qué es un bloqueo? Cuando hablamos de bloqueos en la columna, lo que se hace en el bloqueo es, en cirugía, se hacen ahí en ese sitio porque se necesita algunas veces sedación, algunas veces no, depende del tipo de enfermedad y la localización del problema, pero se utiliza un equipo especial que se llama fluoroscopio, que es rayos X. Con ese equipo guiamos una aguja en la proximidad de los nervios de la columna que creemos que es el que está problemático, enfermo, causado por la compresión que tiene una hernia o un fragmento de hueso de un crecimiento de una articulación. O sea, vamos y buscamos con el bloqueo, durante la fluoroscopia, buscamos el nervio, lo vemos y ahí ponemos medicamento directo al nervio. ¿Qué pretende el bloqueo en la columna? Tiene dos funciones. La primera es diagnosticar. A veces es como confuso saber bien cuál es el nervio afectado por las imágenes. Entonces es muy importante poner el medicamento directo al nervio que creemos por imagen que está afectado, y si la persona mejora del dolor, esto confirma que ese es el nervio problemático. Además, en una hernia en un mismo nivel, por ejemplo, supongamos que tenemos una hernia en el nivel L4, L5. Las personas pueden tener dolor en el nervio de L4, L5 o S1. Entonces, a veces es muy importante para nosotros confirmar bien cuál de esos nervios es el afectado. Entonces, la primera razón de hacer un bloqueo es para confirmar cuál es la zona afectada. Y la segunda razón es para tratamiento. ¿Por qué tratamiento? Porque a veces con un bloqueo hay personas que se les mejora el dolor 2, 3 o 6 meses. Lo máximo que se ve es un año. Es muy raro que dure más de un año. Pues puede haber casos, pero lo común es que dure 3 a 6 meses. Si el dolor se controla durante 3 a 6 meses, se le puede dar tiempo al cuerpo a que resuelva la hernia sola. Muchas veces las hernias se pueden resolver solas. Que trato de enlazar el tema del bloqueo con la resolución de la hernia, que es otra pregunta bastante frecuente. Si las hernias se pueden reabsorber solas o si nunca mejoran. En el 95% de las personas, las hernias se resuelven solas. Lo que pasa es que, ¿qué hace el cuerpo para resolver la hernia? Hay dos formas en que lo puede resolver. La primera, y eso depende de las características de la hernia. La primera cosa que puede hacer el cuerpo es, cuando es una hernia blanda y en la resonancia uno puede saber si la hernia es dura o es blanda, porque la hernia blanda se ve de un color más gris claro, tiene más contenido de agua porque la resonancia mira mucho el agua, o si es gris oscuro o negra. Eso habla de que está muy dura, que está calcificada. Entonces el cuerpo trata de solucionar la hernia de dos maneras. La primera, entonces, cuando es blanda, el cuerpo logra eliminarla y la desaparece por completo. Por eso, ese tiempo en que se resuelve se demora de 3, 6 meses. Es el tiempo que actúa el bloqueo. Entonces, muchas personas que tienen una hernia, uno intenta un bloqueo primero porque le da tiempo al cuerpo a que resuelva la hernia mientras que el bloqueo controla el dolor. A veces no logra reabsorberla, no logra eliminarla. Entonces esa es la segunda forma en que el cuerpo lo alivia. Entonces calcifica la hernia, la pone dura, porque es el golpeteo de la hernia sobre el nervio lo que va causando el dolor, porque es muy blanda, muy líquida. Cuando es una hernia dura, muchas veces se puede resolver el dolor, pero si hacemos una resonancia, supongamos que nos salió una hernia hoy, abril del 2025, y la hernia no se resolvió, sino que se calcificó, y hacemos una resonancia dentro de un año. En un año puede que veamos la hernia nuevamente, pero muchas veces se va el dolor. A veces el cuerpo no logra resolver completamente los síntomas, entonces ya ahí hay que pensar en otras intervenciones que no son bloqueos. Supongamos que me preguntan mucho, doctor, listo, me mejoré 6 meses de dolor con el bloqueo. ¿Qué sigue? ¿Qué debo hacer? Se puede repetir el bloqueo.
Lo ideal es no hacer más de 3 bloqueos por año aproximadamente. ¿Por qué? Porque los bloqueos se aplican esteroides, corticoides, y estos corticoides tienen un límite de aplicación en el tiempo, en un año. Si aplicáramos corticoides de manera indefinida, sin un control, las personas empezarían a sufrir de problemas de colesterol, triglicéridos, aumento de peso, aumento del azúcar, osteoporosis. Entonces no se deben aplicar demasiado frecuente. Si hacemos 3 bloqueos por año no va a pasar absolutamente nada. Lo que pasa es que el efecto de los bloqueos tiene un límite. Hay personas que uno hace 5, 6, 7 bloqueos y cada vez le funciona 4, 6 meses y uno va haciendo bloqueos cada cierto tiempo. Pero ¿qué noto uno frecuentemente? Que el primer bloqueo funciona muy bien, el segundo menos, el tercero menos, el cuarto ya ni sirve. Porque a veces el dolor sigue es porque la enfermedad avanza o la hernia no se resolvió o la hernia se calcificó y quedó grande y quedó comprimiendo y no mejora el dolor. ¿Ya ahí qué seguiría? Pues la opción de una radiofrecuencia que a veces se puede usar, que es similar al bloqueo, se hace en cirugía, se hace con fluoroscopia, se ponen agujas y lo que se hace es aturdir el nervio con energía, no con medicamentos. Y la energía cambia la forma en que el nervio interpreta la información del dolor, entonces merma el dolor. Y si definitivamente vemos, pues eso se define también con las resonancias y los síntomas en consulta. Pero si vemos que definitivamente la hernia no se resolvió y los bloqueos ya no son efectivos, lo que seguiría sería una intervención. Con el tema de la artrosis, preguntan mucho qué es la artrosis de la columna o si la artrosis de la columna se cura. Y yo trato de hacer un ejemplo simple para que se entienda qué significa la palabra artrosis de columna. Yo siempre pregunto, ¿las personas podemos evitar las canas y las arrugas? ¿Podemos evitar envejecer? Y la respuesta es no. Nadie puede detener el paso del tiempo en el cuerpo. Se pueden hacer cosas para ocultar las canas, como las tinturas, pero pues eso oculta, pero no previene. Se pueden aplicar cremas en la cara, botox, otras cosas, pero al tiempo vuelven a aparecer el efecto de los años, o sea, envejecer no lo detiene nadie, el pasar del tiempo no lo detiene nadie. La palabra artrosis significa envejecimiento en la columna. Es como decir canas y arrugas en la columna. Entonces la artrosis no se cura. La artrosis no es una enfermedad en sí, es el envejecimiento de la columna. Que todos vamos a tener artrosis en la cadera, en la rodilla, en los tobillos, en los hombros, en los codos, en todas las articulaciones y la columna son múltiples articulaciones. Vamos a tener envejecimiento de la misma. Lo que pasa es que la artrosis puede generar síntomas o puede que no genere síntomas. Si cogemos 1000 personas de 80 años y le hacemos una resonancia en la columna, el 80% va a tener artrosis en la columna, pero muy pocos van a tener síntomas o dolor. Si cogemos personas de 40 años, 10-20% van a tener una artrosis inicial, un desgaste inicial de la columna. Unos cuantos tienen síntomas. Entonces la palabra artrosis no se debe entender como una enfermedad, es una palabra elegante médica para describir desgaste o envejecimiento de una articulación. No sé si fui claro con esa explicación. La forma más simple que puedo explicarlo. También me preguntan mucho, por ejemplo, con el tema de los ejercicios en el gimnasio que se pueden realizar luego de una cirugía de una hernia de disco. Cuando uno tiene una hernia de disco es porque se rompió. El disco tenemos que verlo como dos partes. Una parte que es un anillo externo, que es duro, rígido, y en el centro hay un contenido que es como gelatinoso, que tiene mucha agua, tiene 80% de agua. ¿Qué va pasando con el envejecimiento? Las fibras se van poniendo rígidas y se van desgarrando. Y el centro, que es líquido, va perdiendo agua. Como tiene menos contenido de agua, es más rígido. Entonces, cuando le ponemos a cargar mucho a la columna, se generan las hernias. Normalmente en la cirugía de hernia, ¿qué se hace? Se reseca solo lo que está, o sea, se saca
solamente la hernia, no se ponen implantes, no se ponen reemplazos discales, no se quita muy poco hueso. Normalmente las personas pueden volver a hacer ejercicio. Lo que pasa es que la columna con la hernia está diciendo estoy muy sobrecargada. Es importante hacer ejercicios de fuerza, hay que hacer fuerza, porque eso es lo que mantiene el músculo saludable. Un músculo saludable es un músculo que va a mantener el cuerpo más sano, estamos hablando en todos los ámbitos, cardíaco, pulmonar, metabólico, hay menos problemas de azúcar, menos problemas de colesterol, menos problemas de sobrepeso, pero si cargamos demasiado peso con el cuerpo, y a eso me refiero, excesivo peso con las mancuernas, las personas van a tener más hernias de disco. Recuerdo mucho cuando me preguntan esto del ejercicio y las pesas, yo recuerdo mucho, recién enero de 2017 me llegaron dos personas que levantaban mucho peso. Uno era un físico-culturista que estaba levantando 270 kilos en una competencia. Y en la competencia él sintió un dolor de espalda severo e inmediatamente un calambre intenso en la pierna. Fue tanto el dolor que le tocó soltar la pesa y él sintió que iba a perder la fuerza y que le iba a caer la pesa encima. Entonces del susto él tiró la pesa hacia adelante, casi se lesiona. Y empezó con dolor. Estuvo una semana con dolor, analgésicos, se mejoró, pero desarrolló una hernia en el momento en que estaba cargando 260 kilos. Y era una persona muy entrenada. A lo que quiero llegar con esta historia no es dejar de hacer ejercicio, es muy importante hacer ejercicio. Después de cirugía hay que hacer ejercicio. Es muy importante hacer ejercicio, pero no cargar excesivo peso con el cuerpo, porque cuando nos ponemos las pesas en los hombros o cuando tenemos mancuernas demasiado pesadas en los brazos, es la columna la que está sobrecargando ese peso. Entonces, lo ideal en el proceso de recuperación después de la cirugía es realizar actividad física con las máquinas de gimnasio, con las poleas del gimnasio, porque la polea y la máquina de gimnasio tienen una particularidad. Te está cargando el músculo, te está obligando a hacer fuerza, estás entrenando muy bien el músculo, pero no es tu cuerpo ni tu columna la que está recibiendo todo el peso de la mancuerna, sino que, por ejemplo, quiero trabajar brazo, trabajo la máquina con la polea y el brazo, pero es el músculo el que está recibiendo el peso, no todo tu cuerpo y la columna al hacer el entrenamiento de brazo. Igual, por ejemplo, pierna. Podés trabajar en la máquina que es sentado para cuádriceps, extendiendo la rodilla, estirándola. Ahí estás trabajando el cuádriceps de manera específica con una carga alta, pero tu columna no está recibiendo en la mancuerna como si la recibe, por ejemplo, las sentadillas con peso, que un peso excesivo puede causar lesión. Normalmente hay personas que hacen, por ejemplo, halterofilia, que es levantamiento de pesas. Estas personas hacen entrenamiento muy gradual en la cantidad de peso que cargan. Eso es un entrenamiento lento, pausado y el incremento es muy, muy despacio. Igual estas personas también pueden sufrir de hernias discales. El pesista olímpico sufrió una hernia discal. Lo operaron, mejoró y siguió con sus entrenamientos, pero él ya sabe que hay alto riesgo de que vuelva a aparecer una hernia con el levantamiento de pesas. Entonces, para redondear la idea, cirugía de columna por una hernia de disco y actividad física en el gimnasio, ideal en todo el proceso de recuperación de la cirugía, hacer actividad física con poleas, máquinas de gimnasio, evitar cargas excesivas con mancuernas y el peso muerto, que ese es un ejercicio que ahora lo voy a explicar porque es un tema muy importante. ¿Por qué el peso muerto causa hernias? La columna está diseñada para mantenernos erguidos, para mantenerse de pie. Cambió su diseño con respecto a los simios, que los simios estaban en esta forma, pero los simios tenían brazos largos, piernas cortas y la columna estaba soportada también por los brazos. Al cambiar la forma de caminar, caminamos en dos piernas. Los simios estaban eran cuadrúpedos.
Entonces, cuando cambiamos a dos piernas, la columna tuvo que cambiar de forma y tuvo que ser curva, la de los simios era recta. Al ser curva, toda la carga del peso pasa por todas las vértebras, pero especialmente en las últimas dos vértebras, L4, L5, y el S1 une estas últimas dos vértebras con la pelvis, la cadera y las piernas. Entonces, cuando estamos doblando la columna de esta forma, doblando el tronco, estas son las piernas, este es el tronco, la cabeza y las manos. Cuando estamos doblando de esta manera, toda la fuerza y la carga que recibe la columna está pasando por L4, L5 y por la pelvis a través de S1, que es la última, que es la sacra. Cuando le metemos carga, la fuerza que va a tolerar esos últimos dos discos es muy alta. ¿Cómo se hace? ¿Qué hace que los músculos crezcan? Porque entonces, listo, entonces, ay no, que es que el peso muerto es para que el músculo crezca y ganar fuerza. ¿Qué pasa cuando uno hace ejercicio con mucho peso? Vas a llevar el músculo a la falla muscular. Los discos, cuando el músculo falla, van a recibir toda la fuerza. Entonces, imaginemos que estamos cargando 120 kilos. Son 120 kilos que está recibiendo exactamente el disco, el E4, L5 y el E5, S1. Con la falla muscular, toda la fuerza va a pasar por el disco y ahí es cuando se producen las lesiones. El peso muerto es un ejercicio que está sobrevalorado. O sea, se promueve mucho, pero es un ejercicio demasiado lesivo. Yo cada vez más veo en consulta personas jóvenes que empiezan en el gimnasio, que empiezan a hacer peso muerto, se lesionan haciendo peso muerto y dejan de hacer gimnasio. Porque no han entrenado de manera adecuada y el peso muerto es demasiado lesivo para los discos. Veo muchas mujeres jóvenes, también hombres, pero es más común ver que las mujeres hagan peso muerto. Veo muchas personas jóvenes que no deberían tener hernias llegando a consulta con hernias por este ejercicio. Pero es por la explicación que les daba. Los discos de la columna, los últimos dos discos, el E4, 5 y 5.1, reciben demasiado peso en las fases finales del ejercicio del peso muerto y se lesionan demasiado los discos. Este es un ejercicio que no se debería promover tanto. Mejor dicho, no se debería promover. Debería buscarse otra alternativa. ¿Por qué? Se promueve mucho por redes sociales que el peso muerto es para trabajar el glúteo. Hay un estudio muy interesante que hicieron en Brasil, un grupo de fisioterapia, y evalúa con electromiografía. La electromiografía es poner agujas o poner parches con electrodos que sensan la actividad eléctrica de los músculos. Y miran qué músculos se activan, por ejemplo, están enfocados en el glúteo para trabajar glúteo, si el peso muerto es tan bueno o no. Y evalúan diferentes ejercicios. Por ejemplo, evalúan el que se llama paso arriba o step up, que es en un cajón, se paran acá y levantan el cuerpo para subir. Es un cajón alto. Entonces, este ejercicio puede activar el glúteo mayor casi en un 150%. Por ejemplo, el hip thrust, que no está sobrecargando la columna con mucho peso, porque es acostado y lo que está haciendo es levantar la pelvis, la columna no está recibiendo el peso. Este ejercicio activa 90% a 110% la actividad del glúteo. Cuando se hacen sentadillas sin peso o poco peso, menor de 20 kilogramos, que es lo ideal de cargar por los estudios, cuando se está empezando en la actividad física. Cuando hacemos media sentadilla, o sea, estamos hacia abajo, hacia arriba, es donde más se activa el glúteo. Por eso es tan importante hacer media sentadilla, no sentadilla completa. Ahí se activa 110%. En cambio, por ejemplo, el peso muerto activa nada más 70 a 80% de glúteo. Entonces hay ejercicios menos lesivos para activar el glúteo, que es el músculo por el que se enfocan para el peso muerto, para trabajar peso muerto y hipertrofia del músculo. Está causando demasiadas lesiones, entonces es un ejercicio que se debe evitar. Ese ejercicio es más para los isquiotibiales, activa demasiado los isquiotibiales, que es la parte posterior del muslo. Y hay máquinas de gimnasio que pueden suplir ese ejercicio, evitando las lesiones de la columna.
El peso muerto es un ejercicio excesivamente lesivo. Idealmente lo deben hacer personas demasiado entrenadas. Lo que mencionaba, personas que hacen halterofilia, levantamiento de pesas. Si no, lo ideal es utilizar otras alternativas para la hipertrofia muscular. Bueno, ¿qué más preguntas me han hecho por el chat? Después de una cirugía de la columna, L4, L5, C1, se puede realizar hidroterapia. Esto puede servir para las personas que se han hecho cirugía de escoliosis. Sí puede servir, la hidroterapia es muy efectiva. ¿Por qué? Porque están haciendo entrenamiento muscular de manera adecuada, cardiovascular, y el peso en el agua del cuerpo es del 10%. O sea, si pesa 90 kilos, en el agua pesas 9 kilos. Entonces, es un buen ejercicio para la rehabilitación, pero también es importante hacer ejercicio de fuerza sin mancuernas, con máquinas de gimnasio. Veo por acá que Lorena Martínez nos escribió. Buenas noches, doctor. Tengo una cirugía por cambio de una vértebra y me hicieron una tomografía y me salió anterolistesis grado 1, L4, L5, artrosis facetal lumbar baja. ¿Me puede decir qué significa esto? Tocaría mirar dónde te hicieron la cirugía de cambio de vértebra. No sé si tuviste una fractura. Supongamos que el cambio de vértebra se te hizo entre L3, en la vértebra L3. Entonces te cambian la vértebra y te fijaron la columna por la parte de atrás entre L2 y L4. ¿Qué puede estar pasando? ¿Por qué la anterolistesis? Porque se está desgastando el disco en la parte inferior de la columna donde te operaron. Supongamos que está la vértebra L3, vértebra L2 y vértebra L4. Este bloque que está unido entre L2 y L4 ya no se mueve. Eso ya está unido, porque ese es el fin último de la cirugía. El fin último es unir todos los huesos que se operan. Esos ya están pegados, pero la zona no operada se va a enfermar con el pasar del tiempo. Entonces, la anterolistesis, ¿qué es? Que la vértebra se está corriendo hacia adelante. ¿Qué puede pasar? Generar dolor de espalda, calambres en las piernas, hormigueos en las piernas, debilidad o molestias para caminar. Normalmente, ¿qué se hace con esto? Dependiendo de la resonancia, la tomografía, uno evalúa si es posible hacer un bloqueo para confirmación de que L4 es el nervio sintomático o L5, porque por ahí pasan los dos nervios. Y si es la causa de los síntomas, mirar si mejoras. Si mejoras unos meses, vamos haciendo bloqueos cada cierto tiempo. Llega un momento donde los bloqueos en anterolistesis dejan de funcionar y lo que seguiría sería aumentar la artrodesis, o sea, fijarte ese nivel que está desplazándose hacia adelante. Bueno, entonces voy a comentar acá otras preguntas que me han hecho. Cuando uno tiene una hernia y desgaste en la columna cervical, se puede volver a hacer actividad deportiva, claro. Como siempre lo he mencionado, el ejercicio físico es muy importante para todos. Todos deberíamos hacer actividad física. ¿Por qué? Previene problemas cardíacos, previene enfermedades coronarias, enfermedades cerebrovasculares, colesterol, triglicéridos, azúcar, previene daños óseos y permite que tengas una enfermedad, una longevidad más saludable. O sea, el ejercicio puede que no cambie, vas a vivir 80 años, viviste 80 años con o sin ejercicio. Lo que va a cambiar es qué tan fácil es para ti hacer tus actividades diarias a los 80. Alguna vez escuché en una charla que me gustó mucho ese comentario, como lo mencionaban, uno hace ejercicio toda la vida para cuidar el cuerpo, para llegar a los 80 y poder ser independiente y poder asearse solo. Entonces, el ejercicio es muy importante, hay que retomar la actividad física después de una hernia de disco, después de una cirugía en la columna. Lo que hay que limitar es ciertas cargas mecánicas. Veo por acá que María Alejandra Mora nos escribió. Hola, buenas noches, doctor. Tengo una hernia L5-S1. He recibido múltiples bloqueos pero los cuales no me resuelven el dolor. Ahora me van a hacer una disectomía mediante hemiminectomía. ¿Es recomendable?
Sí, o sea, después de bloqueos, cuando definitivamente la hernia de disco no se resolvió, porque el cuerpo trata de resolverse sola, o se calcificó, pero los síntomas siguen, es recomendado hacer una microdisectomía, solamente resecar lo que está salido. La hemilaminectomía se recomienda es cuando los síntomas predominan en las piernas, cuando el dolor se llama dolor ciático o dolor radicular. A veces las hernias se pueden acompañar también de dolor de espalda. Cuando hay dolor de espalda, la microdisectomía quita los calambres y los dolores intensos de las piernas, pero a veces no mejora el dolor de espalda. Entonces, es completamente recomendada la cirugía, pero realmente es el tratamiento que sigue porque ya agotaste los bloqueos y no funcionó. Bueno, vamos a leer otra pregunta que me dejaron en la caja de preguntas. Después de que una persona tiene algún problema en la columna, puede trotar, ¿sí? El trote se puede realizar. El trote es problemático cuando hay problemas en la cadera, cuando tenemos problemas en la rodilla y en la columna, pues mucha carga mecánica, el rebote del trote. Pero se puede seguir trotando, de pronto bajando la intensidad del trote, pero se puede continuar trotando. Tengo una pregunta para acá que dice, si una persona o un niño se lleva a una corrección de una cifosis, ¿puede jugar fútbol? Claro que sí, o sea, el objetivo de una cirugía en la columna, cuando uno corrige escoliosis o cifosis, uno pone implantes en la columna, pero uno hace unas heridas en el hueso que está operando para poner injerto óseo, que es un hueso que se extrae de la misma persona o son sustitutos óseos. Es lo que llamamos injerto de columna. ¿Qué pretende el injerto de la columna? Formar hueso alrededor de los tornillos y unir todas las vértebras que uno está operando. El fin último de la cirugía es que se forme hueso. ¿Por qué menciono todo esto? Porque después de 18 meses de una cirugía, los implantes que uno pone son inútiles, no sirven para nada. Ya el hueso es el que entra a actuar. Entonces, después de 18 meses uno confirma, ve, mira, ya se formó el hueso, ya puedes hacer lo que quieras. O sea, normalmente el hueso se forma a las 8 semanas, un huesito muy blandito. Entonces ahí uno empieza, les decía a las personas, rehabilite, se mueva, haga su actividad normal sin cargar mucho peso. A los 6 meses se forma un callo duro, pero falta que se remodele y se forme un callo maduro que se forma al año. Después de un año, ya la cirugía ya tiene que haber formado hueso. Si se formó hueso, la persona puede volver a hacer la actividad física que quiera. La única restricción que yo pongo, por ejemplo, es realmente cargar pesas, mucho peso. Realmente lo que yo recomiendo es hacer actividad física de fuerza con máquinas de gimnasio y pueden hacer muchas actividades. Tengo muchos pacientes operados de cifosis, escoliosis, que hacen karate, judo, trotan, nadan, van al gimnasio sin ninguna restricción. Entonces pueden jugar fútbol sin ningún problema. Después de un año de la cirugía, confirmando que se formó hueso. Bueno, otra pregunta. Osteogénesis imperfecta y cirugía en la columna. Difícil. Realmente la osteogénesis imperfecta es una enfermedad muy compleja. Esta enfermedad es una enfermedad en el colágeno muy severa, que el colágeno es como el esqueleto por donde se va pegando el calcio, los fósforos, el hueso, se forma la rigidez del hueso. Imaginémonos el hueso como un edificio que estamos construyendo. El colágeno son los cables de acero y todos los materiales es el cemento. El cemento y el acero tienen que estar unidos. Si no están unidos, el edificio se cae. Eso pasa en la osteogénesis imperfecta. No hay cables de acero, solo es cemento. Entonces el cemento es blandito. Entonces los niños con osteogénesis imperfecta no trata de casi nunca operarlos de la columna porque no les va bien, les va muy mal. La única razón para operarlo es que se estén quedando paralizados, que estén perdiendo fuerza y uno descomprime la médula o los nervios que le estén causando síntomas. Pero en osteogénesis imperfecta uno trata de no pone implantes, no corrige las deformidades porque es muy difícil.
Bueno, ¿qué otras preguntas tenemos? Vamos a ver qué otras veo por acá. Luisa Ocampo, doctor, me salió esclerosis severa en una gamografía ósea. ¿Me puede explicar, por favor, qué es eso? Bueno, en la columna, cuando a uno lo operan, tiene que formarse hueso. Cuando no se forma hueso, el hueso empieza a rozarse, cuando no están unidos. Si ese hueso no se une, se forma una esclerosis muy severa. ¿Cómo sería el tratamiento para esa esclerosis? Formar hueso, volver a unir ese hueso que se está rozando uno con otro que está formando la esclerosis. Entonces, lo ideal sería volver a operar la columna para unir el hueso que se está esclerosando porque no se está uniendo. Bueno, tenemos otra pregunta por acá. Doctor, ¿una escoliosis normalmente genera dolor? ¿Cuáles son las indicaciones de corset? Bueno, en el 75 al 80%, o sea, si cogemos 100 niños con escoliosis, entre 20 y 25 tienen dolor. Y 80, entre 75 y 80 niños no tienen dolor. La gran mayoría no les duele. Cuando les duele, uno trata de buscar si de pronto hay una causa del dolor, porque hay ciertas enfermedades como pequeños tumores benignos en la columna que pueden generar dolor. ¿Cómo se llama el osteoma osteoide? Que es un tipo de lesión. Es muy raro, pero puede causar desviación y dolor. A veces pueden haber compresiones de la médula, pueden haber debilidad en la médula o inflamación de la médula. Entonces uno trata de buscar cuando hay dolor si hay alguna otra anormalidad. Casi siempre uno no encuentra nada. Es muy raro encontrar un paciente que tiene escoliosis con dolor y encontrarle algo. Es muy infrecuente, pero sí puede haber dolor. ¿Cuándo se usa el corset? El corset es útil solo en niños que están creciendo. ¿Cómo sabemos que está creciendo? Utilizamos las radiografías. Hay un signo en la radiografía panorama que se llama signo de Riser. Y ese signo me muestra el punto de crecimiento. Es un huesito que va creciendo en la pelvis. Solo se usa el corset en Riser 0, 1 y 2, que indica que están en el pico máximo de crecimiento. Y solo se usa cuando tienen entre 20 y 30 grados. Si la persona tiene Riser 4 o 5, o si tiene 40 grados, es inútil utilizar el corset. Es más la tortura de usar el corset que no, pues no sirve de nada, porque es que el corset sirve, como lo mencioné, con pico de crecimiento y Riser 0, 1, 2 y 3. Perdón, 0, 1 y 2. Pero tienen que usarlo mínimo, y esto es, ahí es la clave, entre 18 y 20 horas diarias, todos los días. Hay pacientes que lo toleran, hay pacientes que lo usan. Y eso previene que en la mitad de los pacientes que lo usaron bien, se evite la cirugía. Entonces tampoco es un tratamiento perfecto, pero es se puede intentar para prevenir que lleguen a una cirugía. Bueno, veo que Lady Sepúlveda nos escribió. Buenas noches, Doc. ¿Cómo estás? ¿Qué es bueno para una persona que sufre de escoliosis y una hernia discal? A veces tengo pérdida de fuerza en la pierna y mucha debilidad. Bueno, cuando uno tiene escoliosis y hernias, uno tiene que evaluar primero la severidad de la escoliosis. La escoliosis tiene unos criterios para intervenirse. Cuando es a nivel lumbar, más o menos 35 grados, porque la lumbar tiende a generar mucha desviación del tronco. Entonces uno trata, pues, cuando tiene muy desviado el tronco, uno lo supera con menos grados. Pero lo usual es que uno opera entre 40 y 45 grados. Ese es el criterio de cirugía. Entonces, tocaría evaluar si tienes criterio de cirugía de la escoliosis. Si no tienes criterio de la cirugía de la escoliosis, si tienes una hernia, normalmente uno evalúa qué tan severos son los síntomas y si te duele más las piernas o la espalda. Vi que escribiste que es calambres y debilidad en la pierna. Entonces, cuando es los síntomas en la pierna y en la escoliosis, si no tiene criterio de cirugía de la escoliosis, lo que uno hace es solo operar la hernia.
pues primero uno intenta terapia, medicamentos, bloqueos, y si definitivamente ese tratamiento médico no te funcionó, uno opera solo la hernia sin operar la escoliosis. ¿Cuál es el riesgo de eso? Que con la hemilaminectomía que uno hace, a veces puede empeorar la escoliosis. Entonces, en el tiempo hay que vigilarte muy bien. Cada año hacer una radiografía y si la escoliosis aumenta, ya tocará operar la escoliosis. Bueno, por acá Jerlyn nos deja una pregunta. Doctor, buenas noches. Padezco de escoliosis cervicodorsal de 40 grados, sin desbalance, enfermedad facetaria, espondiloartrosis. Al realizar ejercicio siento mucho cansancio en las piernas. ¿Qué ejercicios me recomiendas? Bueno, pues 40 grados hay que evaluar si está progresando en el tiempo. Es muy importante ver si te has mantenido en el tiempo. Por eso es muy importante hacer radiografías cada año, cada 2 años. Las personas que tienen una escoliosis idiopática, que no tienen ninguna otra causa, y tienen más de 30 grados, pueden progresar 1 grado cada 2 años. Entonces, supongamos que tienes una radiografía del 2012 y tienes 40 grados y nunca te volviste a hacer. Y te hacemos 1 hora y ya no tienes 40, sino 46 grados. Pues lo ideal sería intervenirte. El cansancio en las piernas es porque puede haber algo de compresión en los nervios. Y la artrosis facetaria, lo que explicaba ahora, es el desgaste natural de la columna, es el envejecimiento de la columna. Que en una persona que tiene escoliosis, el desgaste de las articulaciones es mayor y ese presenta más rápido. Una persona con escoliosis presenta desgaste de las articulaciones a los 30 años, mientras que una persona que no tiene escoliosis se puede presentar a los 35, 40, 45 años. ¿Qué ejercicios te recomiendo? Yo recomiendo mucho un grupo de ejercicios que se llaman isométricos para abdomen, espalda y glúteo. Ese grupo de músculos se encargan de sostener toda la columna, en especial en la parte lumbar. Entonces es muy importante fortalecer estos porque ayudan a que tu parte cervicodorsal cargue menos y tengas que hacer menos fuerza. Entonces, ejercicios isométricos para abdomen, espalda y glúteos. Bueno, Sonia Martínez nos escribe por acá. Doctor, una escoliosis de 62 grados es operable. Tengo dolor en la espalda y en la pierna derecha. Las escoliosis a los 62 grados es completamente operable. La escoliosis de mayor grados que yo he operado es de 140 grados, muy compleja. Y hay que tratar de no dejar los pacientes llegar hasta allá. Porque entre más grados hay más riesgo de problemas con la médula y es más difícil la corrección. Entonces, es mejor operar más rápido. 62 grados es completamente operable y ya está en la indicación de cirugía, porque la indicación absoluta es por encima de 45 grados. Sí o sí requiere cirugía. ¿Y por qué se opera? A veces ni siquiera les duele la escoliosis, pero se operan porque esto va a seguir progresando. Y la cirugía en personas jóvenes se recupera mejor, les va mejor, la recuperación es más rápida, se fusionan mejor los huesos. Yo he operado pacientes de escoliosis de 60, 70, 75 años. Les va bien, pero es muy difícil, son personas más enfermas, la recuperación es más lenta, más dolorosa, más riesgo de infección. Entonces, es ideal no dejar llegar los pacientes a una edad adulta con la escoliosis que ya tiene indicación de cirugía. Bueno, me escribe la doctora Joana Peña, medicina antiedad. Una paciente de 49 años con diagnóstico de retrolistesis y anterolistesis con osteocondrosis generalizada, 3 discos bajos, recomienda cajas y laminectomías, cajas y esperar, cauterización solamente, no han dado, bueno, no alcanzo a leer el resto de la pregunta. Bueno, realmente, a ver, con los 49 años y ya tenemos osteocondrosis importante, lo que hay que evaluar es la severidad de los síntomas. Uno artrodece y pone cajas, tornillos, es cuando ya se agotaron todos los manejos y definitivamente no hay mejoría del dolor.
Ya se intentaron los bloqueos, ya se intentaron las terapias, ya se intentaron medicamentos y no mejora, no se controla y el dolor es muy importante. Cuando tienen debilidad en las piernas, pues ya se están afectando los nervios, entonces es mejor intervenir. A veces la cirugía no quita el 100% de la cirugía, del dolor, pero sí mejora mucho los síntomas y mejora el dolor, no 100%. Y muchas veces se opera es para prevenir daños en los nervios que se paralicen y evitar lesiones que ya sean irreversibles. Uno espera según los síntomas. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Por acá hay una pregunta. Ah, sí. Cirugía en el síndrome de Bertheloti. La cirugía sí cura. ¿Qué es el síndrome de Bertheloti? ¿Qué se puede hacer? El síndrome de Bertheloti es una enfermedad que se describió en la última vértebra de la columna. Supongamos que esta es el sacro y esta es la vértebra L5. Normalmente están unidas por el disco y por las articulaciones de la parte de atrás que llamamos las articulaciones facetarias y todos los ligamentos. ¿Qué es el síndrome de Bertheloti? Hay un crecimiento anormal hacia el lado de unos huesos y rozan de esta manera entre la vértebra S1 y L5. Entonces están rozando de esta manera constante. A veces es difícil confirmar si la causa del dolor es por el Bertheloti. Hay muchas herramientas para poder confirmar que esa es la causa del dolor. ¿Qué métodos utilizamos? Utilizamos gammagrafía ósea, utilizamos con SPED, sin SPED, utilizamos bloqueos y radiofrecuencias. Si definitivamente se confirma por todas estas medidas que la causa del dolor es el Bertheloti, hay dos técnicas quirúrgicas. O se separa el hueso y se retira el hueso que está uniendo pues que está rozando, y muchas veces si el disco está sano y las articulaciones no están enfermas, esto debe aliviar el dolor, porque el dolor es por roce del hueso, ¿sí? Pero a veces no es solo el Bertheloti, sino que la articulación se está dañando, el disco está enfermo y la vértebra se está moviendo por el desgaste en el disco y la articulación. ¿Qué cirugía se haría ahí? Una fusión. Esto se opera poco realmente porque es infrecuente. Yo he operado 2 pacientes con Bertheloti en las que les pongo hueso para unir las vértebras y los 2 han mejorado del dolor, pero uniendo el hueso y no separándolo. No sé si tenemos más preguntas por acá. Bueno, miremos a ver. Yo leo la caja de preguntas. Bueno, dispositivos médicos para cirugía o para prevenir cirugías. Bueno, espérame, yo leo esta pregunta de Jenny Trujillo. Ya respondemos esta de los dispositivos médicos. Doctor, tengo una resonancia en la columna lumbar de este año donde dice fenómeno de osteocondrosis lumbar con artrosis facetaria, discopatía degenerativa con patrón de estenosis foraminal descrita. Bueno, lo más importante no es solamente lo que dice la resonancia, sino los síntomas, porque todos vamos a tener artrosis, como lo mencioné ahora. La osteocondrosis es parecida a la artrosis, solo que osteocondrosis me está hablando de la unión entre un hueso y un cartílago, y esa unión es el disco. Entonces, cuando estamos hablando de osteocondrosis, es un disco enfermo, que también le está pasando la artrosis. Osteocondrosis es disco artrósico, disco enfermo. Y artrosis facetaria es el desgaste natural de la artrosis. Como lo mencioné antes, nosotros en la cirugía de columna se procede según los síntomas de la persona. Si la persona me dice, tengo severo dolor, empezamos a hacer medicamentos y terapias. ¿Esto te mejoró? Entonces, no hacemos nada más, seguimos con terapia y medicamentos. Supongamos que eso no te mejoró, entonces pasamos a un bloqueo. Doctor, el bloqueo me mejoró, perfecto, nos quedamos haciendo bloqueos cierto tiempo. Ya no está siendo efectivo el bloqueo, hacemos una radiofrecuencia. Doctor, me mejoré, perfecto, seguimos haciendo radiofrecuencias cada cierto tiempo. No me mejoré, entonces ya planteamos la opción de una cirugía. Pero es un tratamiento que se va haciendo gradual, guiado por los síntomas del paciente, no solamente es la imagen.
es más importante a veces el síntoma del paciente que las imágenes, porque tengo muchos pacientes que les hago un bloqueo, tiene una imagen horrible, que uno dice, Dios mío, hay que operarte, y el paciente me dice, doctor, me alivié con el bloqueo, no me voy a operar. Perfecto, esperemos. Los síntomas son demasiado importantes. Ahí Fernando Camelo, doctor, buenas noches, una pregunta, ¿los discos se operan totalmente o solo se puede sacar una parte del disco abombado o herniado? Como lo mencioné ahora, depende de cuáles son los síntomas. Si una persona tiene una hernia de disco y el síntoma que tiene es predominantemente en la pierna, o sea, calambres, hormigueos, entumecimiento, lo que llamamos ciática, solo se saca el fragmento que está salido. Uno no puede quitar todo el disco porque quitar todo el disco altera el funcionamiento de las vértebras y terminaría poniendo unos reemplazos del disco y tornillos. Entonces, como solo el dolor es en la pierna, yo solo voy a aliviar el dolor, que es el nervio que está comprimido. En cambio, si tengo una paciente, tengo una persona que tiene hernia de disco, pero me dice, doctor, el dolor de espalda es terrible, me duele demasiado. El dolor de espalda muchas veces no se alivia solo con la hernia de disco. Entonces ahí uno sacaría todo el disco, pone implantes para unir vértebra con vértebra para mejorar el dolor de espalda. Ahí es donde podemos hablar, por ejemplo, de los dispositivos que se usan para operar la columna. Hay miles de implantes. Hay reemplazos discales que permiten movilidad, hay reemplazos discales que no permiten movilidad, que pegan las vértebras. El fin último de todas las cirugías en la columna es aliviar la gran mayoría de las veces la compresión de los nervios, los síntomas neurológicos que se dan por la compresión de los nervios y el dolor causado por las hernias y los discos enfermos. Pocas veces se reemplazan para mantener la movilidad. Eso tiene unas indicaciones muy precisas, lo que llamamos prótesis discales. La gran mayoría de las veces lo que hacemos es pegar los huesos. Hay muchos dispositivos, porque la pregunta no fue como tan clara, que se pueden utilizar para hacer tratamiento de procedimientos, tratamientos en la columna que no son quirúrgicos. Por ejemplo, la tracción cervical. Es un equipo que se puede poner en la puerta, yo lo tengo y lo muestro en el Instagram, en mis links. Muestro este equipo que es una buena herramienta para aliviar síntomas cervicales, dolor cervical y hernias, porque tracciona el cuello, abre espacio para los nervios. O sea, es un tratamiento inicial para las hernias cervicales, por ejemplo. A nivel lumbar no es posible porque se necesitaría demasiado peso para cargar la columna. Hay equipos que se encargan de eso, pero no son pues están en instituciones. Pero, por ejemplo, la tracción cervical ayuda mucho. Equipos de masaje, porque a veces el dolor de espalda puede ser problemas musculares y se requiere un buen masaje de tejido profundo. A veces uno no es capaz de hacerlo con las manos. Entonces, ¿qué hace? Uno utiliza equipos para hacer masaje de tejido profundo. Si se dirigen a la página de internet y al Instagram, van a encontrar todos estos dispositivos que yo recomiendo. Tenemos una pregunta de Jenny Trujillo. Doctor, tengo resonancia de columna. Pero esta ya la resolvimos. Lo de la osteocondrosis, la artrosis facetaria, discopatía degenerativa, patrón. Bueno, ya tenemos otra. David Sánchez. Doc, ¿y cómo funciona la cirugía endoscópica de columna? Esto también nos ayuda a mejorar estos temas de desgastes o de hernias. Bueno, la cirugía endoscópica nace con el objetivo de hacer cada vez cirugías más pequeñas y menos invasivas. Las cirugías que llamamos mínimamente invasivas tienen que cumplir el mismo objetivo de la cirugía abierta. O sea, la cirugía abierta es igual a la cirugía endoscópica. En resultados, en manejar el dolor, en mejorar el dolor. ¿Cuál es la ventaja de hacer la cirugía mínimamente invasiva? El proceso de recuperación es más rápido, hay menos dolor postoperatorio, la reintegración al trabajo es mejor, la recuperación es mejor, menos sangrado, hay menos maltrato a los tejidos sanos, porque uno tiene que, para hacer la cirugía, uno tiene que entrar por tejidos que no están enfermos para llegar hasta la columna. Entonces, entre menos daño uno tejido sano, es mejor. La recuperación es mucho mejor. Pero el objetivo final es el mismo, aliviar el síntoma. Entonces, con la cirugía endoscópica, la recuperación es mejor y se reseca la hernia o se descomprime el nervio
que igual se descomprimiría con la cirugía abierta. Lo que pasa es que la cirugía endoscópica tiene unas indicaciones y puede funcionar muy bien porque es menos invasiva. La recuperación es más rápida y el paciente tiene lo que nosotros llamamos un menor trauma quirúrgico, porque la cirugía en sí es como si tuvieras un trauma, un golpe. Entonces la recuperación es mejor. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? ¿Qué más preguntas tenemos? Vamos a resolver las últimas dos preguntas para que tengamos disponibles. La idea es que vamos a seguir haciendo esto de manera frecuente para resolver dudas. Si tienen alguna duda, les recomiendo que me escriban por el Instagram. Ahí vamos a tener caja de preguntas para que se anexen ahí al grupo. Dejen sus preguntas que las vamos a ir resolviendo. También vamos a tener el canal de YouTube donde vamos a tener mucha información útil para todas las personas, recomendaciones de ejercicio, recomendaciones de terapia, todas las cosas para no solamente tratar las enfermedades de la columna, sino también para prevenir las enfermedades de la columna. Yo toco mucho el tema del peso muerto por eso, porque mi idea es prevenir que hayan tantas lesiones de la columna a causa de un ejercicio que es muy lesivo. El ataque es al peso muerto, no al ejercicio. El ejercicio es demasiado importante. Yo mismo lo practico para mi salud y lo recomiendo a todos mis pacientes que hagan ejercicios. Recuerden, en pantalla tenemos los teléfonos y el link de Instagram para que nos contacten, para que agenden sus citas. Si necesitan alguna recomendación, algún tratamiento adicional, estamos disponibles para hacerlo. Bueno, Doc, bueno, esta ya la respondimos de María Alejandra. Sí, se realiza la disectomía por hemilectomía. El procedimiento es muy complejo. ¿Cuánto tiempo de recuperación? Y me recomienda terapia, pues que, no, tú preguntaste, pero no había respuesta a esta pregunta. Bueno, la hemilectomía es una herida pequeña, más o menos de 3 centímetros, se entra y se retira un fragmento pequeño del hueso para poder exponer la hernia de disco y resecar la hernia. Normalmente están un día de hospitalización manejando el dolor. Al otro día de la cirugía o hasta el mismo día de la cirugía se paran, caminan, pueden ir al baño, porque ese es como el temor. Los operan de la columna, ay doctor, me tengo que quedar quieto acostado. No, la idea es que se pare, que se muevan, que hagan sus actividades más o menos normales. Entonces están un día hospitalizados y ya después se van para la casa guardando reposo relativo en casa. Se para, caminan suaves, se mueven. No es una cirugía muy compleja, realmente esta es la cirugía de las sencillas en la columna. Y el proceso de recuperación es rápido, 2-3 meses ya están haciendo una vida casi normal. Y la idea es que empiecen un proceso de fisioterapia, fortalecimiento en las piernas y los ejercicios que mencioné, isométricos para abdomen, espalda y glúteos. Empezar gradual, despacio para ganar fuerza en estos músculos y rehabilitar la columna. Bueno, la última pregunta. Doctor, ¿puede volver a jugar fútbol? Esto lo pregunta Jaime Jaramillo. ¿Puedo volver a jugar fútbol con implantes de columna? ¿No se me volverían a aflojar? Como le expliqué antes, el objetivo de la cirugía es formar hueso, que se pegue hueso con hueso de la zona operada. Supongamos que fijamos el E5S1. El objetivo final de esa fijación del E5S1 es que se forme hueso. Al año tiene que estar formado hueso. Si hacemos una tomografía y vemos formación de hueso, puedes jugar fútbol sin ningún problema, puedes hacer actividad física sin ninguna restricción. La única sería no cargar excesivo peso y continuar haciendo tu actividad física normal porque ya se formó el hueso y los tornillos ya son inútiles. Solo que no entramos, operamos, retiramos porque es volver a hacer cirugía y si no están flojos, no generan dolor los tornillos y no están infectados, uno no entra a retirar tornillos. Se quedan ahí toda la vida. Muchos pacientes que pasan 10, 12, 15, 20 años, 30 años con los tornillos y nunca se retiran y vuelven a hacer sus actividades normales. Bueno, recuerden entonces suscribirse al canal de YouTube. Pueden agendar las citas en el número que encuentran en pantalla y estaremos resolviendo todas las dudas y preguntas. Este canal es un canal informativo, me interesa dar información para que ustedes tengan una buena fuente de primera mano de cómo son las enfermedades de la columna, cómo se tratan, cómo se resuelven, cómo se previenen. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por dedicar este espacio para compartir toda esta información.
Que estén muy bien, hasta luego.